hermanos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Sobre todo en estas épocas que nos ha tocado vivir, que es de cierto modo muy difícil, ¿no? Para algunos, aquellos que algunos han perdido trabajo, han perdido familiares, así que creo que a pesar de eso, a pesar de las dificultades como creyentes, damos la gloria al Señor por su misericordia, por su amor para con nosotros, que todavía nos preste el aliento. Así que en esta mañana vamos a hablar de un tema crucial en la vida del creyente, muy importante para nosotros, que podamos comprender y capacitarnos cada día, ¿no? Así que vamos a orar para empezar este tema que el Señor hoy tiene para nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendito Padre. Gracias te damos porque tú eres quien cada día nos va ayudando, adiestrando, guiándonos por tu Santo Espíritu Santo. Gracias por Cristo, quien, Señor amado, es nuestro valor supremo, a quien todos nosotros apuntamos, bendito Padre, y es menester que podamos comprender este tema, bendito Dios, tú nos estés guiando, enseñando, bendito Dios, que podamos tener nuestros sentidos ejercitados para poder identificar el pecado en nuestra vida, Señor amado. Así que, bendito Dios, te damos gracias también por los maestros que has permitido, que has entregado a tu iglesia a través de toda la historia, Señor, y también han tratado este tema y también nos permite a nosotros ir y poder aprender mucho más de ellos, bendito Dios de la gloria. Y cuanto más tu palabra también que nos ha sido entregada, bendito Dios. Y Señor amado, cada día somos llevados de gloria en gloria hasta llegar al pleno conocimiento, Señor amado, que es tu anhelo tuyo, conocerte cada día más, Padre Santo. Así que, bendito Dios, guíanos, enséñanos en esta mañana. Estamos dispuestos, nuestros corazones están abiertos para aprender, bendito Dios. Háblanos, bendito Padre, y lo sabemos que sí lo harás, porque es así, Señor amado, como tú, bendito Dios, reconfortas, consuelas a tu pueblo a través de tu santa palabra. Así que, Señor amado, sentados a tus pies estamos para aprender, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de ti, Hijo amado, que es el Cristo. Oramos. Amén. Amén. Así que comencemos, ¿no? El tema de hoy es acerca del arrepentimiento verdadero o el verdadero arrepentimiento. Es muy importante comprender en esta época donde el relativismo ha invadido todas las esferas de nuestras vidas, ¿no? Donde se nos habla de, por ejemplo, hablando de un ejemplo de color, ya sea negro o blanco, y siempre el relativismo aparece y dice, no, no solamente tiene que ser negro, tiene que haber algo por ahí, o tiene que haber algo más que simplemente ser absoluto. Obviamente eso para la escritura no se cumple. Sabemos de que la palabra es absoluta en todo sentido, sobre todo para nosotros, los creyentes, aquellos que realmente hemos puesto la fe en nuestro Señor, ¿no? Entonces, comprender el arrepentimiento y le ponemos verdadero, ¿por qué? En realidad debería ser arrepentimiento, pero verdadero, ¿por qué? Porque, como les repito, ¿no? Hemos sido bombardeados con esto del relativismo, entonces, al decir que es un arrepentimiento verdadero, contradecimos de que hay un arrepentimiento falso, ¿no? Así que es importante que podamos comprender. Y hay un modelo de arrepentimiento, y gracias al Señor que Él nos entregó en su palabra, y lo podemos ver en Salmo 51, ¿no? Todos aquellos que hemos pasado por etapas difíciles, donde le hemos fallado a nuestro Señor, nos hemos tropezado horrible, hemos caído hasta lo más hondo, y siempre, cada vez que hemos vuelto, hemos usado este texto, ¿no? Del Salmo 51, al cual vamos a ir, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, ¿no? Donde el salmista comienza exclamando, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre. Y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce. Ahora que me has quebrantado, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu fiel dentro de mí, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura, restaura en mi alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Bueno, hasta aquí voy a leer
¿no? Porque el Salmo continúa, obviamente, hasta el capítulo 19. Y es muy importante que entendamos esto acerca del arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque puede que lleguemos a confundirlo, ¿no? Todos hemos llegado a una etapa, como les acabo de mencionar, donde hemos tenido momentos difíciles, pero después pedimos, Señor, perdóname por lo que he hecho, si en algo te he fallado, pero después, ¿qué hacemos? Lo opuesto, nos olvidamos y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces nos vamos a entender de que obviamente no hay un arrepentimiento verdadero. Y eso es lo que el Señor cada día nos está llamando, ¿no? A un arrepentimiento genuino, lo podemos decir también, ¿no? Y es el Evangelio, ¿no? En el Evangelio el arrepentimiento no es una obra, es una obra más meritoria que simplemente compartir la fe, ¿no? Es una respuesta interior. El arrepentimiento genuino le suplica perdón al Señor, ¿no? Acabamos de leer el Salmo donde el salmista, vemos cómo él derrama su corazón delante del Señor, suplicándole, ¿no? No me quites el gozo de tu salvación, ¿no? Permite que me goce, ¿no? También dicen en otra parte del pasaje. Y eso es lo que, es lo que me refiero a lo que el arrepentimiento genuino le suplica perdón al Señor, ¿no? La entrega de la carga del pecado y el temor del juicio y del infierno también. Está implicado. Esa es la actitud, si nosotros nos vamos, por ejemplo, ya al Nuevo Testamento en Lucas 18:13, podemos ver que esa es la actitud del publicano, ¿no? Golpeándose el pecho, clamando y dice, Dios, sé propicio a mi pecador. Y eso es lo que es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento también genuino, no es meramente la reforma del comportamiento, nada más, no es eso, sino que el arrepentimiento verdadero implica un cambio de parecer y propósito. Inevitablemente da como resultado un cambio de comportamiento. O sea, tiene que notarse, no simplemente decirlo. Pero cuando hablamos acerca de esta palabra arrepentimiento, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿No? Sabemos que aquellos que tienen una cercanía con la educación formal de la escritura, hablando del tema académico, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al griego, que es en la cual se escribió el Nuevo Testamento, hablamos acerca de lo que es la palabra arrepentimiento con referencia a metanoia, ¿no? Y metanoia para los griegos, ¿no? Ellos que fueron grandes en el pensamiento, era un cambio de parecer, ¿no? Un volverse al camino, un cambio radical, no solamente decirlo, no, me arrepiento de esto, ¿no? Algo que lo que le pasó, por ejemplo, a Judas, ¿no? Que él sintió remordimiento, pero y no fue un arrepentimiento. Así que tenemos que comprender eso, ¿no? No es simplemente, como les digo, da por resultado un cambio en nuestro comportamiento, porque, y eso es lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta al momento de ir delante del Señor y pedirle perdón por cualquier pecado que hayamos cometido. Él está dispuesto a perdonarnos. A veces nosotros tenemos esa noción de que, por ejemplo, porque como mi pecado es menos que el otro hermano, me permite hacerle un prejuicio, ¿no? Me permite hacerle un prejuicio o tratarlo como un cristiano de menor nivel. Y a veces tenemos la noción de pensar de que porque yo me he arrepentido, obviamente estoy en un nivel diferente a aquellos que no lo hacen. El arrepentimiento tiene que ser constante. Tenemos que saber identificar en qué momento el pecado, estoy enredado en el pecado y en qué momento me lleva a pedir perdón. ¿No? Y esta palabrita griega, sabemos de que los griegos, como decía, ¿no? En cuanto al pensamiento, al desarrollo del pensamiento, ellos hablaban así, en cambio, en Israel, tenía que ver con algo ilustrativo, o sea, cambio de camino, ¿no? Ellos, por ejemplo, para los hebreos, era el shut, ¿no? El volverse. Por ejemplo, vemos que los profetas, cuando exclamaban y decían a Israel, vuélvete a tus caminos, ¿no? Vuelvan a las sendas antiguas. Eso es lo que le llamaba siempre los profetas. También había algo y también lo reflejaban en los ritos, ¿no? Después que ellos se arrepentían, ¿qué hacían? Presentaban holocaustos, ofrendas, ya sea de animales o lo que cosechaban, ¿no? Trigo o bueyes, ¿no? Vemos los reyes, por ejemplo, Salomón, que le encantaba hacer los sacrificios, ¿no? Y a veces eran muy exuberantes sus sacrificios.
a leer nosotros libros de la historia en cuanto en el Antiguo Testamento, vemos cómo él sacrificaba numerosos animales. Inclusive ahí había, de cierto modo, una exageración de parte de él. Pero en cuanto en el Nuevo Testamento ya, ¿no? Cuando vemos y vamos ya con Juan el Bautista, él llama, ¿no? Él dice, arrepiéntanse, ¿no? Llama al arrepentimiento. Y no solamente, y dice que se vuelvan de sus caminos. Y lo podemos ver en Marcos, ¿no? Donde dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estamos llamados a eso, todos. Nuestro arrepentimiento debe ser constante. Y estamos llamados a eso. Pero también sabemos de que el elemento emocional también está implicado en eso. No solamente simplemente somos meros robots donde simplemente decimos, bueno, tengo que saber identificar, porque a veces mi emocionalismo me puede llevar simplemente a un simple remordimiento, no es de pensar de que porque le he hecho mal, o por el temor a ser descubierto por lo que he hecho, ¿no? O por lo que hice, no, es simplemente eso. Entonces, si yo no sé identificar esto, ¿no? Y el Señor nos llama siempre a tener los sentidos ejercitados, ¿no? Ya que por el uso, sepamos cómo, cómo reaccionar ante las situaciones, ante las situaciones que nos toca, que hemos fallado al Señor. Por ejemplo, Romanos 12:2 nos manda que no imitemos a este mundo. Estamos llamados constantemente, ¿se dan cuenta? O sea, nuestro corazón pecador, como ese, con referencia a Efesios, donde nosotros luchamos, ¿no? Con nosotros mismos, con el enemigo y con la influencia del mundo. Y la influencia del mundo juega bastante en nosotros porque tendemos a copiar, y en este caso el apóstol Pablo nos llama a que no imitemos en Romanos 12:2, a que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a este siglo. Inclusive en 1 Timoteo 4:2 dice que las personas que no conocen al Señor tienen la conciencia cauterizada, ¿no? Y la ilustración de este texto en cuanto a la conciencia cauterizada habla acerca de, por ejemplo, la palabra en griego que es poros, ¿no? Que es un callo, donde un callo todo hemos tenido, ¿no? Al usar zapatos muy ajustados o al realizar trabajo en construcción, cuando las manos cuando lo usamos por primera vez, las manos nos duele, pero después ya se hacen ásperas y ya no sentimos dolor. Entonces, esa es la palabra, la conciencia cauterizada, ¿no? O sea, no podemos, no se nos permite, reconocer si estamos mal. No podemos saber, nosotros podemos estar rumbo a una ciudad, por ejemplo, ¿no? Y en el camino encontramos, yo digo, una persona me pregunta, ¿dónde vas? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, voy hacia Trujillo, pero estoy yéndome con rumbo hacia el Milagro, y la persona me dice, no, Trujillo está hacia el otro lado, está yendo en un lugar equivocado. Pero a veces nuestra tendencia a, por el orgullo mismo, ¿no? Decir, no me parece, yo creo que está para allá, ¿no? No, más bien al contrario, el que está equivocado eres tú. Pero sabemos de que no. Entonces, el Señor, les digo siempre, el Señor siempre nos manda a que nos ejercitemos. ¿Por qué? Porque eso no permite de que, como dice 1 Corintios 13:18, que somos transformados de gloria en gloria. Así crecemos. Pero ¿cómo es que realmente sé que me estoy arrepintiendo? Porque hay una confesión, ¿no? Tengo que confesar primero. Tengo que decir lo que Dios dice de mí, que soy pecador. Dios sabe, nos conoce cuando hemos pecado. Entonces, ¿por qué tengo que decirlo de nuevo? Es para el beneficio de nosotros mismos, porque eso nos permite y eso nos lleva a una constricción. Nos permite, y esa constricción es producida por Dios mismo. ¿Para qué? Para que podamos reconocer en qué le hemos fallado. Y eso nos lleva a un cambio. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio, y cuando el Señor va con sus discípulos al monte de la transfiguración y Él se cambia, la palabra que se usa en transfiguración, y solamente aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, solo aparece 3 veces, que es la palabra metamorfosis, ¿no?
Todos hemos escuchado esa palabra y acerca de que es un cambio verdadero, un cambio grande del cuerpo y lo que vamos a pasar cuando nosotros seamos glorificados. Y con referencia a esa palabra, eso es lo que nos va a suceder cuando vamos cada día constantemente siendo transformados, vamos conociendo mejor al Señor, vamos sabiendo cuál es el propósito principal por el cual el Señor nos ha llamado, conocer su voluntad, conocer lo que Él desea de nosotros que hagamos, ¿no? Por ejemplo, algo acerca de la confesión, por ejemplo, acerca del hijo pródigo, ¿no? En este caso, en lo que se encuentra en Lucas 13, donde cómo es que él, ¿no? Él piensa y voy a casa de mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo, ¿no? En el versículo 21. Es casi como si no pudiera manejar el afecto tierno de su padre, ¿no? Mi padre es tan cariñoso que tengo que decirle esto. Así que a él lo que le pasa a él es que le consume su afecto de haber desobedecido, o sea, le he fallado a mi padre. Entonces, al encontrársele en esa agonía, en esa humillación profunda, está completamente consciente de la seriedad de su pecado, ¿no? Esa es como confesión. Sí, ¿no? Acabamos de leer el Salmo 51, donde, cómo es que eh, el salmista, en este caso David, cómo es que manifiesta su pecado y cómo es que él lo refleja en esa constricción, ¿no? Nosotros conocemos la historia, cómo es que él tramó, hizo todo este enrollo para poder quedar ante los ojos del pueblo bien, ¿no? Matando a la esposa al esposo de Bexabé. Pero vemos que viene Natán, ¿no? Y le cuenta la historia, y él todo justo se levanta, dice, ¿dónde está ese hombre para que lo juzgue? ¿No? Y gracias a Dios por el siervo del Señor, y ese es el rol que cumplimos también nosotros a veces como entre hermanos, donde si tú ves que tu hermano está en falta, ¿no? Tienes esa capacidad de poder decirle, tú estás en pecado, estás pecando contra Dios, estás yendo contra su santidad misma. Así que cuando nosotros tenemos esa noción como hermanos, no debemos de temer, como Natán no temió ir ante el rey y acusarlo de haber asesinado, ¿no? Al esposo de Bexabé. Igual pasa con el hijo pródigo también. Él mira y dice, no, los jornaleros, vemos que en la parábola de los jornaleros de la viña, cómo es que el Señor, a pesar que los fue llamando en diferentes horarios, a todos le pagó lo mismo. Imagínense, y esa noción tenía él de los jornaleros, que los jornaleros eran contratados a diario, no vivían en la casa del Señor. Y entonces él dice, los jornaleros tienen abundante pan en la casa de mi padre y yo aquí no perezco. Y él decide irse, ¿no? Ese es lo que, después de la confesión y la constricción, hay algo que nos mueve a hacerlo. Y eso es lo que nos lleva a un arrepentimiento verdadero, ¿no? De decir lo mismo que Dios dice de mí. Ya lo dije, ahora ya lo confesé, he sido quebrantado, ahora lo que me toca es moverme, accionar. Y eso es lo que le lleva al hijo a volver a casa. Y a veces pensamos de que somos nosotros los que volvemos, ¿no? Porque inclusive usamos la referencia de yo, en tal día yo me convertí. Pero cuando continuamos leyendo el pasaje el pasaje del Evangelio, vemos que el padre desde lo alto se ya miraba y él tenía la esperanza de que, y sabía, y tenía la certeza de que su hijo iba a volver, pero él no iba a esperar a que su hijo vaya hasta él, sino que él, ¿no? Vemos una ilustración de cómo es que el Señor mismo, ¿no? El Dios eterno, ¿no? Se hizo hombre, ¿no? Se vistió en ropas humanas y bajó a la tierra para venir a nosotros a salvarnos. Y eso es lo que el Señor dice de nosotros, ¿no? Yo he venido, ¿no? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que nos debe llamar constantemente al arrepentimiento, queridos hermanos. Y aquellos que no conocen al Señor también. ¿No? Si tú tienes una noción de que estás fallando a Dios, el Señor te está llamando también. No solamente los cristianos, no es que los cristianos al momento de cuando nos convertimos, nos arrepentimos, tenemos un grado superior de santidad, no es así. Estamos constantemente siendo transformados, seguimos pecando, a veces pecamos garrafalmente, a veces caemos en el fango del pecado, pero aún así el Señor nos sigue tendiendo la mano y nos sigue levantando. Así que no pienses, no, ya he pecado tanto, he violado, he asesinado. No, hermano.
No, amigo, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, Él los perdona todos. Ahora, toda falta, toda transgresión, ya sea en que quebrante la ley de un Estado, por ejemplo, tiene sus consecuencias y tienes que pagarlas. Pero en cuanto al Señor, Él te perdona, Él te libera de eso. Y eso es lo que podemos conocer con referencia al arrepentimiento verdadero. Y eso nos va a llevar a un cambio constante, ¿no? Tenemos que entender, por ejemplo, cuando leemos Romanos, cómo es que, si leemos Romanos capítulo 1 y capítulo 2, cómo es que ellos, las personas de este mundo, tienen esta elección fatal donde dice, ellos decidieron negar a Dios, ¿no? ¿Y qué decidieron? Honrar a los animales, a las bestias. Hicieron figuras inclusive de eso. Estoy parafraseando el texto. Pero y eso los lleva a tener una mente entenebrecida, ¿no? Una mente cauterizada, que no les permite reconocer lo que es el pecado. Y Dios quiera que tampoco a nosotros como creyentes no nos pase eso, que caigamos en una frialdad, que estemos pecando constantemente delante del Señor y no nos permita saber realmente que estoy haciendo mal delante de Él, ¿no? Y con referencia a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y ya más con referencia al Padre, ¿no? Cómo es que esa gracia del Padre era si cabe aún, ¿no? Pareciera que él se humilla porque si tú lees el texto, cuando los señores en ese entonces usaban sus vestiduras largas, y él dice que el padre corrió hacia el hijo. O sea, lo más probable es que el padre haya levantado su túnica, ¿no? Levanta la túnica y corrió hacia él, corrió hacia su hijo. ¿Y qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Si leemos, si leemos a profundidad más el texto en el original, no simplemente lo besó, sino que lo llenó a besos, ¿no? Le dio bastante besos en el cuello, imagínate, y eso escuchaban los fariseos, cómo es que el Señor contaba esa historia, y él lo había exagerado, porque imagínate, contar que un joven judío le había pedido, le había pedido a su padre la herencia adelantada, y lo había malgastado, encima después de haberlo malgastado, había trabajado cuidando cerdos. Para ellos era un escándalo, porque como un joven judío que había sido criado dentro de la Torá haga eso. Eso era inaudito para ellos, pero el Señor les estaba diciendo, eso son ustedes, ¿no? Y es por eso que él siempre les llama al arrepentimiento, y eso también siempre nos llama a nosotros. Y vemos que, por ejemplo, este joven, ¿no? Confesó y dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero vemos que él no lo dejó terminar, ¿no? No lo dejó terminar y le dijo, ¿sabes qué? Llamó a sus siervos, lo vistió, le puso el anillo que significa reposición, ¿no? De la gracia. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, si es que tú estás dispuesto a arrepentirte de manera verdadera, ¿no? Estás dispuesto a venir a Él de nuevo. Él promete vestirte de nuevo con la ropa de justicia, ¿no? Mata al becerro más gordo y hace fiestas para todos. Y a veces puede llegar el hermano, ¿no? El hermano mayor, la ilustración del hermano mayor, donde puede decir, ¿cómo es posible? Mira, y suele pasar, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona que ha violado, ha hecho esto y esté acá en la iglesia? No, yo no lo creo, ¿no? Y eso es así. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar de que va a haber alguien de que se crea superior espiritualmente y va a minimizar a aquellos que vienen al Señor y piden perdón y a veces no van a creer, pero lo que nos va a demandar, lo que nos va a mostrar nuestro verdadero cambio, como dije al inicio, es nuestra forma de vida. No solamente lo digo, sino es que cómo ya estoy viviendo. Si antes robaba, como dice el Señor, como dice Pablo, ¿no? Si ya robas, no robes más, ¿no? Si mentías, no mientas más. Si eres joven y estás dispuesto a arrepentirte y estás en fornicación, no forniques más. Aquel que está casado y está fallando a su esposa, no adultere más. ¿Y cómo se va a ver eso? En el acercamiento a la palabra. Como dije al principio, estamos llamados a que nuestros sentidos sean constantemente ejercitados. Por ejemplo, yendo a Hebreos 5:14 nos dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, ¿se cuenta qué nos dice?
a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí lo que implica el texto es que tenemos que tener una cercanía muy íntima con las Escrituras, conocer la palabra de nuestro Señor. Eso es lo que nos va a llevar constantemente a la madurez, vivir dentro de nuestra comunidad, no alejarse. Es común de que cuando comenzamos a pecar, comenzamos a caer en un pecado, o lo tenemos oculto, es alejarnos de la comunidad. Porque sabemos que en nuestra comunidad nos van a decir que lo que estamos haciendo no está bien, ¿no? Por ejemplo, el joven que comienza a estar con una señorita que no es creyente, obviamente los líderes o sus hermanos maduros le van a decir, oye, no es bueno esto. Bueno, estoy poniendo como ejemplo, espero que no se sientan aludidos si algún joven en iglesia lo está haciendo, simplemente es una ilustración. Pero ¿qué va a hacer el joven en respuesta a eso si es que su sentido no es tan capacitado, no está poniendo en práctica lo que el Señor está pidiendo de él? Obviamente, lo que va a hacer él simplemente va a ser alejarse, apartarse. ¿Por qué? Porque no le están diciendo lo que a él le gusta, ¿no? Lo que él quiere hacer, que es seguir los deleites de su corazón. Y eso le lleva a apartarse del Señor. Entonces, vemos de que no. Entonces, debemos saber que el alimento sólido es para los que son maduros, para los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso no solo están llamados a ser los líderes, los pastores, los diáconos, no. Ellos están llamados a ser todos, hermanos, todos. Si recién has venido el Señor, estás llamado a capacitarte constantemente, ¿no? Puede decir, no, hermano, yo trabajo 12 horas y a la justa me da tiempo para estar con familia y mi esposa, así que no puedo estudiar la Escritura. El Señor nos ha dado, por ejemplo, mirando la historia de la iglesia, el Señor nos ha dado hermosos catecismos, ¿no? Que podemos, si es que a veces no podemos, probablemente no podemos tener un acercamiento formal a las Escrituras, podemos leer esos catecismos que nos guían, ¿no? Acercarte a tus grupos de amigos, hermanos que tengas en la fe y que te puedan hablar acerca de un tema y decir, hermano, no puedes estudiar un tema en particular, ¿me puedes enseñar? No, porque para eso estamos nosotros capacitados. Estoy trastabilando con esto, estoy luchando con un pecado oculto, ayúdenme. Estamos llamados a hacer eso. El salmista le dice eso al Señor, ¿no? Inclusive, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 16 de Salmo 50 dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Y eso debe ser constante en nosotros. No, ya no necesito ser quebrantado porque ya, no, sí es constante, debe ser. Para poder, como como dije anteriormente, poder reconocer entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros cada día. Él nos llama a un arrepentimiento verdadero, ¿no? Así que, vemos de que, por ejemplo, al estudiar los evangelios, el amor supremo de Jesús, ¿no? Cómo es que a pesar de que sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron, ¿no? Como explicó el pastor una vez, no solamente Judas fue el que terminó, sino todos en un momento lo abandonaron. Pero aún así él decidió seguir el plan para con ellos porque tenían un plan grandioso. Y fruto de eso, todos ahora estamos aquí, nosotros seguimos continuando esa estirpe de la iglesia, continuando el evangelio, proclamando el evangelio. Pero estamos llamados constantemente a arrepentirnos, a pedir perdón, a pertenecer a nuestra comunidad. De lo contrario, no vamos a poder distinguir. El diablo busca eso, apartarnos, ¿no? Así que debemos entender que nuestro Padre quiere que regresemos y confesemos, porque siempre, toda vez, no permitas que tu corazón te diga, no, tu pecado es imperdonable, no, Él siempre va a estar con los brazos abiertos, así que ven a Él en arrepentimiento, ahora y siempre. Así que hermanos, eso es lo que nos ha tocado aprender acerca del arrepentimiento. Vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando cada día. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, por el tema tan crucial acerca del arrepentimiento.
cómo es que, Señor, es menester que lo podamos entender y comprender a cabalidad, bendito Dios, ya que cada día el mundo nos bombardea con lo trivial, con lo que a veces no tiene sentido. Inclusive lo hemos llevado dentro de la iglesia, Padre Santo, pero es primordial de que constantemente estemos arrepintiéndonos, podamos tener un arrepentimiento verdadero en nuestra vida y eso nos va a permitir cada día crecer a todos, no simplemente a un grupo, sino a todos, Señor amado. Y es ahí donde tu iglesia, bendito Padre, prevalecerá también cada día y el Evangelio será proclamado. Gracias, Padre Santo, porque tenemos que clamar así como aquel enviado que fue de cuando un ejército ganó la guerra y habían ordenado que si ellos perdían, todas las mujeres se suiciden, pero sucedió algo inaudito y el ejército que aparentemente iba a perder, ganó la batalla y mandaron a este mensajero y él corrió con tanta angustia para poder llevar este mensaje de buenas nuevas. Y eso es lo que hacemos nosotros, Señor amado. Y debemos entregar hasta el último aliento para que el Evangelio sea proclamado a todas las naciones, a todas las personas que conocemos en nuestro entorno, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que así sea. Amén.